Nunca olvidaré ese día. El sol brillaba con fuerza a través de las cortinas desgastadas de mi habitación, como si se burlara de la oscuridad que estaba a punto de caer sobre mi vida. Me encontraba sentada en el borde de mi cama, con las manos temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Frente a mí, con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos fríos, estaba Ramón, mi padrastro. María, dijo con una voz que pretendía ser suave pero que no lograba ocultar su desdén, he tomado una decisión sobre tu futuro. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Ramón nunca había mostrado el menor interés en mi bienestar desde que se casó con mi padre hace 2 años, poco después de la muerte de mi madre. Cada decisión que había tomado hasta ahora solo había servido para hacerme la vida más difícil. ¿Qué quieres decir?, logré balbucear, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Ramón se acercó, su figura imponente proyectando una sombra sobre mí. He decidido que es hora de que te cases, anunció con una frialdad que me heló la sangre. Por un momento, me quedé sin palabras. ¿Casarme? Yo apenas tenía 19 años y estaba en mi primer año de universidad. El matrimonio era lo último en lo que pensaba. Pero yo no, comencé a protestar, pero Ramón levantó una mano para silenciarme. No he terminado, dijo, y su tono se volvió aún más cruel. Te casarás con un mendigo que encontré en la plaza del pueblo. El shock que sentí en ese momento fue indescriptible. Era como si el mundo se hubiera detenido y todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Mi mente se negaba a procesar lo que acababa de escuchar. Un mendigo, repetí, segura de haber oído mal. Esto tiene que ser una broma, ¿verdad? La risa de Ramón fue como un latigazo. No, querida María. No es una broma. Es tu destino. Mientras mi cerebro luchaba por comprender la situación, los recuerdos de los últimos 2 años comenzaron a pasar por mi mente como una película en cámara rápida. La muerte de mi madre en aquel terrible accidente de coche, el dolor desgarrador que sentí al verla partir. La forma en que mi padre, consumido por el dolor, se había alejado de mí, sumergiéndose en el trabajo y dejándome prácticamente sola para lidiar con mi pérdida. Y luego llegó Ramón. Al principio, pensé que sería una bendición. Alguien que ayudaría a mi padre a salir de su depresión, que tal vez podría llenar un poco el vacío que mi madre había dejado en nuestras vidas. Qué equivocada estaba. Desde el momento en que se mudó a nuestra casa, Ramón dejó claro que yo era un estorbo para él. Comenzó con pequeñas cosas, comentarios despectivos sobre mi apariencia, críticas constantes a mis habilidades en la cocina o en la limpieza. Luego vinieron las restricciones. Ya no podía salir con mis amigos sin su permiso, mis horarios de estudio fueron severamente limitados, incluso llegó a controlar la ropa que usaba. Mi padre, todavía sumido en su propio dolor, parecía no darse cuenta de nada. O quizás, y este pensamiento me dolía aún más, simplemente había decidido no ver lo que estaba pasando. ¿Por qué?, logré preguntar finalmente, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué haces esto? Ramón se inclinó hacia mí, su rostro tan cerca que pude oler el aroma a cigarro en su aliento. Porque puedo, respondió con una sonrisa que me heló hasta los huesos. Porque es hora de que aprendas cuál es tu lugar en este mundo, María. Has sido una carga para tu padre y para mí durante demasiado tiempo. Es hora de que te vayas de esta casa. Sentí que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero me negué a darle la satisfacción de verme llorar. Mi padre no permitirá esto, dije, aunque en el fondo sabía que era una esperanza vana. Ramón soltó una carcajada que sonó como un ladrido. ¿Tu padre? ¿El mismo hombre que no ha sido capaz de mirarte a los ojos en los últimos 2 años? Él hará lo que yo le diga, como siempre. Y tenía razón. En los meses posteriores a la muerte de mi madre, mi padre se había convertido en una sombra de sí mismo. Cuando Ramón apareció en su vida, ofreciéndole una salida fácil de su dolor, mi padre se aferró a él como un náufrago a un salvavidas. Poco a poco, Ramón fue tomando el control de todo, nuestras finanzas, nuestras decisiones, nuestras vidas. La boda será en 2 semanas, continuó Ramón, ignorando mi evidente angustia. No intentes hacer nada estúpido, María. No tienes a dónde ir, no tienes dinero, y nadie te ayudará.
Acéptalo, esta es tu vida ahora. Con esas palabras, salió de mi habitación, dejándome sola con mi desesperación. Me dejé caer en la cama, finalmente permitiendo que las lágrimas fluyeran libremente. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía mi vida haber dado un giro tan drástico y terrible? Pensé en mi madre, en cómo ella habría luchado contra esto con uñas y dientes. Ella nunca habría permitido que me trataran así. Pero ella ya no estaba, y yo me sentía más sola que nunca. Durante horas, permanecí en mi cama, alternando entre el llanto silencioso y la rabia impotente. Pensé en todas las posibles salidas, huir, buscar ayuda, incluso. No podía permitirme pensar en esa última opción, por más oscuro que pareciera mi futuro. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo mi habitación de tonos anaranjados, tomé una decisión. No sabía cómo, pero iba a encontrar una manera de salir de esta situación. No podía permitir que Ramón destruyera mi vida de esta manera. Me levanté de la cama con piernas temblorosas y me acerqué a la ventana. El pueblo se extendía ante mí, con sus calles estrechas y sus casas de tejas rojas. En algún lugar ahí afuera estaba el hombre con el que supuestamente iba a casarme, un desconocido que probablemente estaba tan atrapado en esta situación como yo. Mientras observaba a la gente caminar por las calles, ajenos al drama que se desarrollaba en mi vida, sentí una chispa de determinación encenderse en mi interior. Tal vez Ramón tenía razón en que no tenía a dónde ir, ni dinero, ni nadie que pudiera ayudarme. Pero tenía algo que él no podía quitarme, mi voluntad. No sabía cómo, pero iba a encontrar una manera de salir de esto. No iba a permitir que Ramón me quitara mi futuro, mis sueños, mi dignidad. Puede que me sintiera impotente en ese momento, pero estaba decidida a luchar. Con esa resolución en mente, comencé a planear. Tenía 2 semanas antes de la supuesta boda. 2 semanas para encontrar una salida, para buscar ayuda, para hacer algo, lo que fuera, que me librara de este destino cruel que Ramón había planeado para mí. Esa noche, mientras el resto de la casa dormía, yo permanecí despierta, mi mente trabajando frenéticamente. Sabía que los días siguientes serían un infierno, llenos de preparativos para una boda que me negaba a aceptar. Pero también sabía que cada minuto, cada segundo, era una oportunidad para cambiar mi destino. Mientras la luna se alzaba en el cielo, iluminando tenuemente mi habitación, hice una promesa silenciosa. A mi madre, donde quiera que estuviera. A mí misma. No importaba lo que Ramón hubiera planeado, no importaba lo desesperada que pareciera la situación. Iba a luchar. Por mi libertad, por mi futuro, por la vida que merecía vivir. Y con ese pensamiento, con esa promesa grabada en mi corazón, finalmente me quedé dormida, preparándome para la batalla que me esperaba en los días venideros. Los días que siguieron al anuncio de Ramón fueron un torbellino de emociones y actividades frenéticas. Cada mañana, me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, solo para que la cruel realidad me golpeara de nuevo. La boda. Mi sentencia se acercaba inexorablemente. El primer día después del anuncio, Ramón entró en mi habitación sin llamar, como siempre hacía. «Levántate», ordenó. «Tenemos que ir al pueblo a buscar tu vestido de novia». La idea de ponerme un vestido de novia para casarme con un desconocido me revolvió el estómago, pero no tenía opción. Con pasos pesados, lo seguí hasta su viejo coche. El viaje al pueblo fue silencioso y tenso. Yo miraba por la ventana, observando cómo pasaban los campos de olivos y las casas blancas, preguntándome si alguna de esas personas que veía trabajando en sus jardines o caminando por la calle podría ayudarme si gritara, si saltara del coche en marcha. Llegamos a una pequeña tienda de ropa en el centro del pueblo. La dueña, una mujer mayor llamada Dolores, nos recibió con una sonrisa que se desvaneció rápidamente al ver mi expresión. «Necesitamos un vestido de novia», anunció Ramón. «Algo barato, no hace falta nada elegante». Dolores me miró con curiosidad y algo de preocupación. «¿Para cuándo es la boda, querida?», me preguntó amablemente. Antes de que pudiera responder, Ramón intervino. «En 2 semanas. Y no hay tiempo que perder, así que muéstrenos lo que tiene». Mientras Dolores buscaba entre los vestidos, intenté captar su mirada, comunicarle silenciosamente que algo no estaba bien.
Pero Ramón nunca se apartó de mi lado, su presencia una amenaza constante. Finalmente, Dolores sacó un vestido simple de color marfil. No era feo, pero tampoco era el vestido con el que había soñado de niña. Era solo un recordatorio más de que esta boda no era mi elección. «Pruébatelo», ordenó Ramón, empujándome hacia el probador. Con manos temblorosas, me puse el vestido. Al mirarme en el espejo, vi a una extraña. Una chica pálida y asustada en un vestido que no le pertenecía, a punto de comenzar una vida que no había elegido. Cuando salí del probador, Dolores jadeó suavemente. «Oh, querida, estás preciosa», dijo, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. Ramón apenas me miró. «Nos lo llevamos», dijo, sacando su billetera. «Y necesitaremos zapatos y un velo también». Mientras Dolores empaquetaba el vestido y los accesorios, intenté nuevamente establecer contacto visual con ella, comunicarle de alguna manera que necesitaba ayuda. Pero Ramón estaba siempre ahí, vigilante, controlador. De vuelta en casa, Ramón me ordenó que guardara el vestido en mi armario. «Y ni se te ocurra hacer nada estúpido como intentar dañarlo», advirtió. «Si lo haces, solo conseguirás que compre uno aún más barato y feo». Los días siguientes fueron un desfile interminable de preparativos forzados. Ramón me llevaba de un lugar a otro, organizando una ceremonia que parecía más un castigo que una celebración. En la floristería, elegimos, o más bien, Ramón eligió, un ramo pequeño y simple de margaritas. «Las rosas son demasiado caras», gruñó cuando sugerí tímidamente que me gustaban más. Luego vino la elección del pastel. O más bien, la falta de elección. Ramón encargó el pastel más básico y pequeño que pudo encontrar. «No necesitamos nada elaborado», le dijo al panadero. «Con que sea comestible es suficiente». Cada decisión, cada elección, me era arrebatada. No tenía voz ni voto en mi propia boda. Era como si estuviera viendo los preparativos de la boda de otra persona, una boda triste y sin amor. Entre cada salida, pasaba horas encerrada en mi habitación, desesperada por encontrar una salida. Pensé en huir, pero ¿a dónde iría? No tenía dinero, y Ramón controlaba cada aspecto de mi vida. Incluso mi teléfono móvil había sido confiscado por mi propio bien. Una tarde, mientras Ramón estaba fuera, reuní el valor para hablar con mi padre. Lo encontré en su estudio, como siempre, rodeado de papeles y con la mirada perdida. «Papá», dije suavemente, entrando en la habitación. «Necesito hablar contigo». Él levantó la vista, y por un momento, vi un destello del hombre que solía ser antes de que la tragedia nos golpeara. «¿Qué pasa, María?», preguntó, su voz cansada pero amable. Me senté frente a él, las palabras atascadas en mi garganta. ¿Cómo podía explicarle? ¿Cómo podía hacerle entender el infierno que estaba viviendo? «Papá, por favor», finalmente logré decir, las lágrimas amenazando con derramarse. «No puedo casarme. No quiero hacerlo. Por favor, no dejes que Ramón haga esto». Vi la confusión en sus ojos, luego el dolor, y finalmente, la resignación. «María, cariño», dijo, su voz apenas un susurro. «Ramón sabe lo que es mejor para nosotros. Él nos ha ayudado mucho. Sin él, no sé qué habría sido de nosotros después de que tu madre». Su voz se quebró, y sentí que mi corazón se rompía un poco más. Este hombre roto frente a mí no era el padre fuerte y decidido que recordaba. Era un hombre perdido, aferrándose a cualquier cosa que le diera un sentido de estabilidad, incluso si esa cosa era alguien tan cruel como Ramón. «Pero papá», insistí, tomando sus manos entre las mías. «Esto no está bien. No puedes dejar que me case con un desconocido, con un mendigo. Por favor, tienes que hacer algo». Por un momento, vi un destello de duda en sus ojos. Por un breve instante, pensé que tal vez, solo tal vez, había logrado llegar a él. Pero entonces, escuchamos el sonido de la puerta principal abriéndose, y los pasos pesados de Ramón en el pasillo. El miedo volvió a los ojos de mi padre, y retiró sus manos de las mías. «Lo siento, María», murmuró. «Es lo mejor. Tienes que confiar en Ramón. Él sabe lo que hace».
Salí del estudio con el corazón destrozado, pasando junto a Ramón sin mirarlo. Había perdido mi última esperanza de ayuda dentro de la casa. Los días siguieron pasando, cada uno más agobiante que el anterior. Ramón me obligaba a participar en cada aspecto de los preparativos, como si quisiera asegurarse de que entendiera plenamente lo que estaba por venir. Una tarde, mientras elegíamos las invitaciones, Ramón optó por las más baratas y simples. Me atreví a preguntar por el novio. ¿Cuándo voy a conocer al hombre con el que se supone que me voy a casar?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ramón me miró con una sonrisa cruel. «Oh, ¿estás ansiosa por conocer a tu futuro esposo? No te preocupes, lo verás el día de la boda. No hace falta que se conozcan antes. De todos modos, no es como si tuvieran mucho de qué hablar». Su risa resonó en la pequeña tienda de papelería, y sentí que las miradas de lástima de los demás clientes se clavaban en mi espalda. Esa noche, acostada en mi cama, pensé en el hombre desconocido con el que se suponía que iba a casarme. ¿Quién era? ¿Cómo era? ¿Sabía él en lo que se estaba metiendo? ¿O era tan víctima de las manipulaciones de Ramón como yo? A medida que se acercaba el día de la boda, mis intentos de buscar ayuda se volvieron más desesperados. Una tarde, mientras Ramón discutía los detalles de la recepción con el dueño de un pequeño restaurante local, logré escabullirme por un momento. Vi a una mujer mayor sentada en un banco cercano y me acerqué a ella, el corazón latiéndome con fuerza. «Por favor», le dije en voz baja y urgente. «Necesito ayuda. Me están obligando a casarme. Por favor, llame a la policía». La mujer me miró con los ojos muy abiertos, sorprendida por mi arrebato. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir una palabra, sentí una mano firme en mi hombro. «María», la voz de Ramón era suave, pero podía sentir la amenaza subyacente. «No molestes a la señora. Vamos, tenemos que terminar los preparativos». Me alejó del banco, su agarre en mi brazo dolorosamente fuerte. «Si vuelves a intentar algo así», susurró en mi oído, «te encerraré en tu habitación. Hasta el día de la boda. ¿Entendido?». Asentí, derrotada, las lágrimas ardiendo en mis ojos. Los últimos días antes de la boda pasaron en un borrón de actividad y desesperación. Ramón vigilaba cada uno de mis movimientos, asegurándose de que no tuviera oportunidad de pedir ayuda o intentar escapar. La noche anterior a la boda, me encontré sola en mi habitación, mirando el vestido blanco que colgaba de la puerta del armario. Parecía burlarse de mí, un símbolo de todo lo que había perdido y de lo que estaba a punto de perder. Me acerqué a la ventana, observando las estrellas en el cielo nocturno. En algún lugar ahí afuera estaba la libertad, estaba la vida que siempre había soñado. Una vida de elecciones propias, de amor verdadero, de felicidad. Por un momento, consideré la idea de saltar. Era una caída de 2 pisos, probablemente no me mataría, pero tal vez me lastimaría lo suficiente como para retrasar la boda. Pero incluso mientras lo pensaba, sabía que no era una solución. Ramón simplemente esperaría a que me recuperara y luego seguiría adelante con sus planes. Me senté en el borde de la cama, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo podía ser que mañana me casaría con un desconocido, renunciando a todos mis sueños y esperanzas? Pensé en mi madre, en lo que ella habría dicho si pudiera verme ahora. Recordé su sonrisa, su fuerza, la forma en que siempre me animaba a luchar por lo que creía. «Lo siento, mamá», susurré en la oscuridad. «Lo he intentado, de verdad que sí. Pero no sé qué más hacer». El silencio de la noche fue mi única respuesta. Mientras las horas pasaban y el amanecer se acercaba, mi mente no dejaba de dar vueltas, buscando desesperadamente una salida que sabía que no existía. Cada plan que se me ocurría era más descabellado que el anterior, cada esperanza más frágil que la última. Finalmente, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por mi ventana, tomé una decisión. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero de alguna manera, encontraría la forma de salir de esta situación. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero no iba a renunciar a mi vida sin luchar. Con esa resolución en mente, me levanté para enfrentar el día de mi boda, un día que prometía ser el comienzo de una pesadilla, pero que,
de alguna manera, tenía que convertir en el primer paso hacia mi libertad. El día que tanto había temido finalmente llegó. Me desperté con el sonido de los pájaros cantando fuera de mi ventana, un sonido que normalmente me habría llenado de alegría, pero que hoy solo servía como un cruel recordatorio de la libertad que estaba a punto de perder. Me quedé acostada en la cama durante unos minutos, mirando fijamente al techo, tratando de reunir las fuerzas para enfrentar lo que vendría. Cada fibra de mi ser gritaba que huyera, que saltara por la ventana y corriera tan lejos como pudiera. Pero sabía que era inútil. Ramón probablemente había pensado en esa posibilidad y habría tomado precauciones. Un golpe brusco en la puerta me sacó de mis pensamientos. «Levántate, María», la voz de Ramón resonó a través de la madera. «Es hora de prepararte para tu gran día». Con un suspiro resignado, me levanté y me dirigí al baño. Mientras me miraba en el espejo, apenas reconocí a la chica que me devolvía la mirada. Tenía ojeras profundas, el resultado de noches sin dormir, y mis ojos, que alguna vez brillaron con esperanza y alegría, ahora parecían apagados y sin vida. Me duché mecánicamente, dejando que el agua caliente corriera sobre mi cuerpo, deseando que pudiera lavar toda esta pesadilla. Pero cuando cerré el grifo, la realidad seguía allí, tan implacable como siempre. Volví a mi habitación para encontrar a Lola, una vecina mayor que Ramón había contratado para ayudarme a prepararme. Sus ojos estaban llenos de lástima mientras me ayudaba a ponerme el vestido de novia. «Niña», susurró mientras ajustaba el velo, «¿estás segura de que quieres hacer esto?». Por un momento, consideré contarle todo. Gritarle que no quería hacer esto, que me estaban obligando. Pero vi a Ramón acechando en el pasillo, su mirada fija en nosotras, y las palabras murieron en mi garganta. «Sí», mentí, mi voz apenas audible. «Estoy segura». Lola me miró con tristeza, como si supiera que estaba mintiendo, pero no dijo nada más. Terminó de arreglarme en silencio, cada movimiento de sus manos parecía una disculpa silenciosa. Cuando finalmente estuve lista, Ramón entró en la habitación. Me miró de arriba abajo, como si estuviera evaluando un producto en una tienda. «Servirá», dijo fríamente. «Vamos, no queremos hacer esperar a tu futuro esposo». El viaje a la pequeña iglesia del pueblo fue un borrón. Miraba por la ventana del coche, viendo pasar las calles familiares, preguntándome si sería la última vez que las vería. ¿Me llevaría mi esposo lejos de aquí? ¿O estaría condenada a vivir en este mismo pueblo, viendo mi vida desperdiciarse día tras día? Llegamos a la iglesia demasiado pronto. Era un edificio pequeño y antiguo, con paredes de piedra blanqueada y un campanario que se alzaba hacia el cielo azul. En cualquier otra circunstancia, habría sido un lugar hermoso para una boda. Hoy, se sentía más como el lugar de una ejecución. Ramón me ayudó a salir del coche, su agarre en mi brazo demasiado fuerte para ser considerado amable. «Recuerda», susurró en mi oído, «una sola palabra fuera de lugar y te arrepentirás. Sonríe y actúa como la novia feliz que se supone que eres». Tragué saliva y asentí, incapaz de formar palabras. Mientras caminábamos hacia la entrada de la iglesia, vi a un pequeño grupo de personas reunidas. Reconocí a algunos vecinos, todos con expresiones de confusión y preocupación en sus rostros. Claramente, la noticia de mi repentina boda con un desconocido había causado revuelo en nuestro pequeño pueblo. Mi padre estaba allí, de pie junto a la puerta, con el traje arrugado y una expresión de culpa en su rostro. Cuando nuestros ojos se encontraron, rápidamente apartó la mirada. Su cobardía me dolió más que cualquier cosa que Ramón hubiera hecho. Justo cuando estábamos a punto de entrar, vi algo que me hizo detenerme en seco. Allí, de pie junto al altar, estaba un hombre que no reconocí. Llevaba un traje gastado que le quedaba demasiado grande, y su cabello largo y descuidado caía sobre su rostro. ¿Era este el mendigo con el que se suponía que debía casarme? Ramón me empujó hacia adelante, obligándome a entrar en la iglesia. El sonido de mis pasos resonaba en el silencio sepulcral que había caído sobre los pocos invitados. Podía sentir sus miradas sobre mí, una mezcla de lástima, confusión y morbosa curiosidad. A medida que me acercaba al altar, pude ver mejor al hombre que sería mi esposo. A pesar de su apariencia desaliñada,
Había algo en su postura que no encajaba con la imagen de un mendigo. Se mantenía erguido, con una confianza que parecía fuera de lugar en alguien supuestamente viviendo en la calle. Cuando llegué a su lado, él se volvió para mirarme. Fue entonces cuando lo vi. Sus ojos eran de un azul profundo, claros y penetrantes. No eran los ojos de alguien quebrado por la vida en las calles. Eran ojos inteligentes, alertas, casi divertidos. El sacerdote, un hombre mayor que conocía desde mi infancia, nos miró a ambos con una expresión de profunda incomodidad. Claramente, él también sentía que algo no estaba bien en esta situación. Antes de comenzar, dijo el sacerdote, su voz temblando ligeramente, ¿están ambos aquí por su propia voluntad? Antes de que pudiera responder, sentí la mano de Ramón en mi espalda, una advertencia silenciosa. Por supuesto que sí. Respondió por mí, su voz llena de una falsa alegría. ¿No es así, María? Abrí la boca para hablar, aunque no estaba segura de qué iba a decir. ¿Gritaría que esto era una farsa? ¿Qué me estaban obligando? ¿O simplemente asentiría y sellaría mi destino? Pero antes de que pudiera emitir un sonido, el hombre a mi lado habló. En realidad, dijo, su voz sorprendentemente suave y educada, me gustaría hablar con la novia en privado antes de continuar. Un murmullo de sorpresa recorrió la iglesia. Ramón dio un paso adelante, su rostro enrojecido de ira. ¿Qué significa esto?, gruñó. No hay necesidad de... Insisto, interrumpió el hombre, su voz firme pero cortés. Se volvió hacia el sacerdote. Padre, ¿hay algún lugar donde podamos hablar en privado por unos minutos? El sacerdote, claramente aliviado por esta interrupción inesperada, asintió rápidamente. Por supuesto, pueden usar la sacristía. Antes de que Ramón pudiera protestar, el hombre me tomó suavemente del brazo y me guió hacia una pequeña puerta lateral. Mientras caminábamos, pude sentir la mirada furiosa de Ramón clavada en mi espalda. Una vez en la sacristía, el hombre cerró la puerta y se volvió hacia mí. De cerca, pude ver que su barba y su cabello largo eran postizos, y que bajo la ropa holgada y gastada, su cuerpo parecía en buena forma. María, dijo en voz baja, sé que estás asustada y confundida. Pero necesito que me escuches con atención. No soy quien tu padrastro cree que soy. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué quieres decir?, logré preguntar. El hombre sonrió, y de repente, pareció transformarse ante mis ojos. Su postura cambió, enderezándose completamente, y sus ojos brillaron con una inteligencia que no había podido ocultar completamente. Mi nombre es Alejandro Montero, dijo. Soy empresario y, lo que es más importante en este momento, soy un amigo. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar esta información. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Alejandro tomó una respiración profunda. Hace unas semanas, estaba realizando un experimento social, viviendo como una persona sin hogar para entender mejor sus desafíos. Fue entonces cuando me encontré con tu padrastro. Hizo una pausa, sus ojos llenos de una mezcla de ira y compasión. Lo escuché hablar sobre sus planes para ti, sobre cómo planeaba casarte con un mendigo para deshacerse de ti. No podía creer lo que estaba oyendo, pero sabía que tenía que hacer algo. Sentí que mis piernas se debilitaban, y Alejandro rápidamente me ayudó a sentarme en una silla cercana. Decidí seguir el juego, continuó. Me presenté como el mendigo perfecto para sus planes, esperando poder ayudarte de alguna manera. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, una mezcla de alivio y incredulidad. ¿Hiciste todo esto, por mí? ¿Una completa desconocida? Alejandro se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. María, lo que tu padrastro está haciendo es ilegal y moralmente reprobable. No podía quedarme de brazos cruzados y permitir que arruinara tu vida. Por primera vez en semanas, sentí que una chispa de esperanza se encendía en mi pecho. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Alejandro sonrió, una sonrisa reconfortante que me hizo sentir segura por primera vez en mucho tiempo. Ahora, exponemos a tu padrastro y te liberamos de su control. Pero necesito saber si estás dispuesta a enfrentarlo. No será fácil,
pero estaré a tu lado en cada paso del camino. Respiré profundamente, sintiendo como la determinación reemplazaba al miedo en mi interior. Sí, dije, mi voz más firme de lo que había estado en semanas. Estoy lista. Alejandro asintió, su expresión una mezcla de orgullo y resolución. Bien. Esto es lo que vamos a hacer. Los siguientes minutos pasaron en un torbellino mientras Alejandro me explicaba su plan. Era arriesgado, pero era nuestra mejor oportunidad de exponer a Ramón y poner fin a esta pesadilla. Cuando salimos de la sacristía, pude ver la impaciencia y la ira en el rostro de Ramón. Mi padre parecía nervioso, moviéndose incómodamente de un pie a otro. Los invitados murmuraban entre sí, claramente confundidos por el giro de los acontecimientos. Alejandro y yo nos colocamos frente al altar, y el sacerdote, aún visiblemente incómodo, se preparó para comenzar la ceremonia. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Alejandro dio un paso adelante. Antes de continuar, dijo, su voz clara y firme, hay algo que todos deben saber. Vi cómo Ramón se tensaba, sus ojos entrecerrados con sospecha. Mi padre parecía alarmado, mirando entre Alejandro y Ramón como si estuviera viendo un partido de tenis particularmente intenso. Esta boda, continuó Alejandro, es un fraude. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. Ramón dio un paso adelante, su rostro rojo de ira. ¿Qué estás diciendo, mendigo insolente?, gruñó. Alejandro sonrió, y ante los ojos asombrados de todos, se quitó la barba y la peluca postizas. No soy un mendigo, declaró. Mi nombre es Alejandro Montero, y estoy aquí para exponer el plan cruel y ilegal de Ramón García. El caos estalló en la pequeña iglesia. Los invitados se pusieron de pie, murmurando y señalando. Ramón parecía a punto de lanzarse sobre Alejandro, pero dos hombres que reconocí como policías de civil lo sujetaron rápidamente. Ramón García, dijo uno de los policías, queda detenido por intento de matrimonio forzado y abuso emocional. Mientras Ramón gritaba y se debatía, Alejandro se volvió hacia mí. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y conmoción. Gracias, susurré, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. Mi padre se acercó, su rostro una máscara de vergüenza y arrepentimiento. María, yo, lo siento tanto. No sabía, no entendía. Lo miré, una parte de mí quería abrazarlo y otra parte quería gritarle por su debilidad. Al final, solo pude decir, tenemos mucho de qué hablar, papá. Las siguientes horas pasaron en un borrón. Hubo declaraciones a la policía, explicaciones a los invitados conmocionados, y finalmente, el alivio de volver a casa, esta vez sin la sombra amenazante de Ramón. Esa noche, sentada en mi habitación, aún vestida de novia, reflexioné sobre los eventos del día. Había comenzado temiendo que sería el peor día de mi vida, y había terminado siendo el día en que recuperé mi libertad. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Alejandro. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien, dijo, su voz llena de preocupación. Le sonreí, sintiendo una calidez en mi pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Estoy mejor que bien, respondí. Gracias a ti. Alejandro se sentó a mi lado en la cama. María, sé que has pasado por mucho, y que tienes un largo camino por delante para sanar. Pero quiero que sepas que estaré aquí para apoyarte en lo que necesites. Tomé su mano, sintiendo una conexión que iba más allá de la gratitud. El amanecer del día de mi boda llegó con una crueldad silenciosa. Los primeros rayos de sol se filtraron a través de las cortinas, iluminando el vestido blanco que colgaba como un fantasma en mi armario. Me quedé mirando el techo, incapaz de moverme, sintiendo que cada segundo que pasaba me acercaba más a un futuro que no había elegido. El golpe brusco en la puerta me sacó de mi ensimismamiento. Levántate, la voz de Ramón resonó a través de la madera. Es hora de prepararte. Con un suspiro profundo, me obligué a salir de la cama. Mis movimientos eran mecánicos, como si mi cuerpo se moviera por voluntad propia mientras mi mente seguía paralizada por el miedo y la incredulidad. Me miré en el espejo del baño, apenas reconociendo a la chica pálida y ojerosa que me devolvía la mirada. ¿Cómo había llegado a este punto?
¿Cómo era posible que en unas horas estaría casada con un desconocido, un mendigo elegido por el hombre que había destruido mi vida? El agua fría de la ducha no logró despertarme de esta pesadilla. Mientras me lavaba el pelo, recordé todas las veces que había soñado con mi boda cuando era niña. Había imaginado un día lleno de amor, rodeada de familia y amigos, casándome con el hombre de mis sueños. Qué lejana parecía ahora esa fantasía infantil. Cuando salí del baño, envuelta en una toalla, me encontré con Lucía, la esposa de Ramón, esperándome en mi habitación. Su rostro, normalmente inexpresivo, mostraba un atisbo de «¿Era lástima?». «Vamos a arreglarte», dijo, su voz suave pero firme. «Ramón quiere que estés lista en una hora». Mientras Lucía cepillaba y peinaba mi cabello, intenté buscar en sus ojos algún signo de compasión, alguna indicación de que podría ayudarme. Pero su mirada permaneció baja, concentrada en su tarea. «Lucía», susurré, temerosa de que Ramón pudiera escucharnos, «por favor, tienes que ayudarme. No puedo hacer esto. No puedo casarme con un desconocido». Sus manos se detuvieron por un momento, y por un instante pensé que había logrado llegar a ella. Pero luego continuó peinándome, su voz apenas audible. «Lo siento, María. No puedo hacer nada. Es mejor que aceptes tu destino». Sentí que las lágrimas amenazaban con derramarse, pero me negué a llorar. No le daría a Ramón la satisfacción de verme derrotada. El vestido, aunque simple, se sentía como una camisa de fuerza. Cada botón que Lucía abrochaba en mi espalda parecía sellar mi destino un poco más. El velo, una pieza de tul barato, caía sobre mi rostro como una cortina, separándome del mundo, encerrándome en esta realidad de pesadilla. Cuando Lucía terminó, dio un paso atrás para mirarme. «Estás hermosa», dijo, pero su voz carecía de emoción. Era como si estuviera describiendo un objeto, no a una novia en el día de su boda. El viaje a la pequeña iglesia del pueblo fue un borrón de calles y edificios que pasaban a toda velocidad. Sentada en el asiento trasero del coche de Ramón, con el al volante y mi padre en silencio a su lado, me sentía como una prisionera camino a su ejecución. Cuando llegamos, vi que un pequeño grupo de personas se había reunido fuera de la iglesia. Reconocí a algunos vecinos, a la dueña de la tienda donde habíamos comprado el vestido, al panadero que había hecho el pastel. Todos me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Ramón me ayudó a salir del coche, su agarre en mi brazo demasiado fuerte para ser considerado amable. «Sonríe», siseó en mi oído. «No quieres que la gente hable, ¿verdad?». Forcé una sonrisa que se sentía más como una mueca. Mi padre caminaba detrás de nosotros, su rostro una máscara de resignación. ¿Cómo podía permitir que esto sucediera? ¿Dónde estaba el hombre que una vez me había prometido protegerme siempre? Al entrar en la iglesia, el frescor del interior fue un alivio momentáneo del calor del día. El olor a incienso y a madera vieja llenaba el aire, mezclándose con el perfume barato que Lucía me había rociado antes de salir de casa. Y fue entonces cuando lo vi por primera vez. De pie junto al altar, dándome la espalda, estaba la figura de un hombre. Desde mi posición, solo podía ver que llevaba un traje gastado y que su cabello estaba despeinado. Este era, supuse, el mendigo con el que Ramón había decidido casarme. Mi corazón latía tan fuerte que temía que todos en la iglesia pudieran escucharlo. Cada paso que daba hacia el altar se sentía como si estuviera caminando hacia mi propia perdición. La marcha nupcial, tocada desafinadamente en el viejo órgano de la iglesia, sonaba más como una marcha fúnebre en mis oídos. Cuando llegué al altar, el hombre se giró lentamente para mirarme. Y fue en ese momento cuando el mundo pareció detenerse. Lo primero que noté fueron sus ojos. Eran de un azul profundo, como el océano en un día de tormenta, y me miraban con una intensidad que me dejó sin aliento. Su rostro, aunque cubierto por una barba descuidada, tenía rasgos finos y elegantes que no encajaban con la imagen de un mendigo. Pero lo que más me sorprendió fue su expresión. No había en ella la desesperación o la resignación que esperaba ver en alguien obligado a casarse en estas circunstancias. En cambio, vi determinación, e incluso un destello de ¿era eso una sonrisa? «Hola, María», dijo en voz baja, su voz sorprendentemente suave y educada. «Me alegro de conocerte al fin».
Parpadeé, confundida. ¿Cómo sabía mi nombre? Y más importante aún, ¿por qué sonaba tan calmado, casi complacido? Antes de que pudiera responder, el sacerdote comenzó la ceremonia. Sus palabras sobre el amor y el compromiso sonaban huecas y falsas en mis oídos, una burla cruel de lo que debería haber sido este día. Mientras el sacerdote hablaba, no podía dejar de mirar de reojo al hombre a mi lado. Había algo en él, en la forma en que se mantenía erguido, en la calma de su mirada, que no encajaba con la historia que Ramón me había contado. De repente, en medio del discurso del sacerdote sobre los votos matrimoniales, el hombre se aclaró la garganta. «Disculpe, padre», dijo, su voz clara y firme. «Antes de continuar, me gustaría tener un momento a solas con mi futura esposa, si es posible». El sacerdote se detuvo, sorprendido. Ramón, que estaba sentado en la primera fila, se puso de pie de un salto. «¿Qué significa esto?», gruñó. «No hay tiempo para charlas. Continúa con la ceremonia, padre». Pero el hombre a mi lado no se inmutó. Se giró hacia Ramón, y por primera vez, vi un destello de algo duro y frío en sus ojos. «Creo», dijo con una calma que parecía más amenazante que cualquier grito, «que como novio, tengo derecho a hablar con mi futura esposa antes de comprometerme de por vida». «¿No está de acuerdo, señor?». Ramón parecía a punto de explotar, pero algo en la mirada del hombre lo hizo retroceder. Después de un momento de tenso silencio, asintió bruscamente. El hombre me ofreció su brazo. «¿Me acompañas, María?», preguntó suavemente. Aturdida y confundida, pero intrigada por este giro inesperado de los acontecimientos, asentí y tomé su brazo. Juntos, caminamos hacia una pequeña habitación lateral de la iglesia, ignorando los murmullos sorprendidos de los invitados. Una vez dentro de la habitación, el hombre cerró la puerta y se giró para mirarme. Por un momento, ninguno de los dos habló. Yo lo observaba, tratando de entender qué estaba pasando, mientras él me miraba con una mezcla de compasión y determinación. Finalmente, rompió el silencio. «María», dijo suavemente, «sé que estás asustada y confundida. Sé que no entiendes qué está pasando. Pero necesito que me escuches con atención, porque lo que voy a decirte cambiará todo». Tomó una respiración profunda antes de continuar. «Mi nombre es Alejandro Montes. No soy un mendigo. Soy un empresario y, lo que es más importante en este momento, soy un investigador encubierto». Sentí que mi cabeza daba vueltas. ¿Qué estaba diciendo? ¿Era esto algún tipo de broma cruel? «Sé que es difícil de creer», continuó Alejandro, notando mi confusión. «Pero he estado investigando a Ramón y sus negocios turbios durante meses. Cuando me enteré de su plan para casarte con un mendigo, decidí que era la oportunidad perfecta para infiltrarme y obtener las pruebas que necesitaba». Mi mente luchaba por procesar esta información. ¿Ramón involucrado en negocios turbios? Bueno, eso no era tan difícil de creer. Pero, ¿este hombre, un investigador? ¿Toda esta boda, una farsa? ¿Por qué?, logré preguntar finalmente. ¿Por qué hiciste todo esto? Alejandro me miró directamente a los ojos. Porque Ramón ha estado estafando y extorsionando a mucha gente en este pueblo y más allá. Y porque cuando me enteré de lo que planeaba hacerte a ti, supe que tenía que intervenir. Nadie merece ser tratado así, María. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de esperanza. «Entonces, no tengo que casarme contigo». Alejandro sonrió suavemente. «No, María. No tienes que casarte conmigo ni con nadie que no quieras. De hecho, en unos minutos, la policía llegará para arrestar a Ramón. Tengo todas las pruebas que necesito para llevarlo ante la justicia». Me apoyé contra la pared, sintiendo que mis piernas podrían ceder en cualquier momento. Era demasiado para asimilar. Después de semanas de desesperación, de sentirme atrapada y sin esperanza, de repente se me ofrecía una salida. «¿Y mi padre?», pregunté, recordando de repente al hombre roto que había permitido que todo esto sucediera. Alejandro suspiró. «Tu padre no está involucrado en los negocios ilegales de Ramón. Por
lo que he podido averiguar, es más una víctima que un cómplice. Ramón ha estado manipulándolo, aprovechándose de su dolor y su vulnerabilidad. Con Ramón fuera del camino, creo que tu padre podrá comenzar a sanar. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Mi padre tendría un largo camino por delante, pero al menos ahora habría una oportunidad de recuperarlo. ¿Qué pasará ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ahora, dijo Alejandro, vamos a salir de esta habitación y poner fin a esta farsa de una vez por todas. ¿Estás lista? Tomé una respiración profunda, sintiendo por primera vez en semanas que podía respirar libremente. Sí, dije con firmeza. Estoy lista. Juntos, salimos de la habitación y volvimos a la nave principal de la iglesia. Todos los ojos estaban sobre nosotros, la confusión y la curiosidad evidentes en cada rostro. Ramón se acercó, su rostro una máscara de furia apenas contenida. ¿Qué está pasando aquí?, exigió. Alejandro dio un paso adelante, interponiéndose entre Ramón y yo. Lo que está pasando, señor Ramón, dijo con una voz que resonó en toda la iglesia, es que su juego ha terminado. En ese preciso momento, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Varios policías entraron, sus uniformes contrastando fuertemente con los trajes y vestidos de los invitados. Ramón Jiménez, anunció uno de los oficiales, queda detenido por múltiples cargos de fraude, extorsión y abuso. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Ramón. Por un momento, pareció que iba a intentar huir, pero rápidamente se dio cuenta de que estaba rodeado. Con una última mirada de odio hacia mí y hacia Alejandro, permitió que los oficiales lo esposaran y se lo llevaran. El caos se desató en la iglesia. Los invitados murmuraban y gritaban, algunos incluso aplaudían. Vi a mi padre, sentado en la primera fila, con una expresión de shock total en su rostro. Alejandro se giró hacia mí. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Asentí, incapaz de formar palabras. Era como si un enorme peso hubiera sido levantado de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar libremente. María, la voz temblorosa de mi padre me sacó de mis pensamientos. Se había acercado a nosotros, sus ojos llenos de lágrimas. Lo siento tanto. Yo no sabía, no entendía. Lo miré, viendo por primera vez en meses al hombre que recordaba, no la sombra en la que se había convertido. Sin decir una palabra, lo abracé, sintiendo como sus lágrimas mojaban mi hombro. Mientras la policía comenzaba a tomar declaraciones y los invitados empezaban a dispersarse, me di cuenta de que este día, que había comenzado como el peor de mi vida, se había convertido en un nuevo comienzo. Un comienzo lleno de posible. El momento había llegado. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y las piernas temblorosas, me encontré de pie frente a la pequeña iglesia del pueblo. El edificio, que siempre me había parecido acogedor y lleno de paz, ahora se alzaba ante mí como una prisión de piedra y fe mal entendida. Los invitados, pocos y en su mayoría desconocidos para mí, comenzaban a entrar, lanzándome miradas de curiosidad y, en algunos casos, de lástima mal disimulada. Ramón estaba a mi lado, su mano como una garra en mi brazo, recordándome silenciosamente que no tenía escapatoria. Mi padre, con la mirada perdida y el rostro pálido, parecía más un fantasma que un ser de carne y hueso. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo podía estar a punto de casarme con un desconocido, un supuesto mendigo, mientras mi propia familia me entregaba como si fuera un objeto sin valor? Fue entonces cuando lo vi. Un hombre se acercaba por el camino que llevaba a la iglesia. Vestía un traje gastado y arrugado, y su barba descuidada y cabello despeinado le daban el aspecto de alguien que había pasado muchas noches en la calle. Sin embargo, había algo en su forma de caminar, en la manera en que sus ojos recorrían la escena, que no encajaba con la imagen de un mendigo desesperado. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Sus ojos, de un azul intenso, parecían penetrar hasta el fondo de mi alma. Por un momento, creí ver un destello de comprensión, determinación. Fue tan rápido que pensé que lo había imaginado. El hombre se acercó a nosotros, y Ramón sonrió con satisfacción. «Ah, aquí está nuestro novio», dijo con un tono burlón. María,
conoce a tu futuro esposo. El desconocido extendió su mano hacia mí, y yo, en un acto reflejo, la tomé. Su apretón era firme y seguro, nada parecido a lo que esperaba de alguien en su aparente situación. Un placer conocerte, María, dijo con una voz sorprendentemente clara y educada. ¿Podríamos hablar un momento en privado antes de la ceremonia? Ramón frunció el ceño, claramente molesto por esta solicitud inesperada. No hay nada que necesiten discutir en privado, gruñó. La ceremonia está a punto de comenzar. Pero el hombre no se inmutó. Con una calma que parecía fuera de lugar en esta situación surrealista, se volvió hacia Ramón. Señor, estoy a punto de unir mi vida a la de esta joven. Creo que merecemos un momento para conocernos, aunque sea brevemente. ¿O acaso teme que tengamos algo que ocultar? La insinuación era clara, y vi como el rostro de Ramón se contorsionaba de rabia. Por un momento, temí que golpeara al hombre allí mismo, frente a todos. Pero entonces, sorprendentemente, asintió con brusquedad. 5 minutos, ladró. Ni un segundo más. El desconocido me guió hacia un lado de la iglesia, lejos de oídos indiscretos. Una vez que estuvimos solos, su postura cambió sutilmente. La apariencia de mendigo sumiso desapareció, reemplazada por una presencia que irradiaba confianza y propósito. María, dijo en voz baja pero firme, sé que estás asustada y confundida. Pero necesito que me escuches atentamente. No soy quien tu padrastro cree que soy. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quieres decir?, susurré, temerosa de que Ramón pudiera oírnos. Mi nombre es Alejandro Montero, continuó. Soy empresario y, desde hace algunos años, realizo un experimento social. Me disfrazo de mendigo para observar cómo la sociedad trata a los más desfavorecidos. Fue durante uno de estos experimentos que me encontré con tu padrastro y escuché su plan. Mi mente daba vueltas tratando de procesar esta información. Pero, ¿por qué? ¿Por qué accediste a esto? Alejandro me miró con una mezcla de compasión y determinación. Porque sabía que si no lo hacía yo, Ramón, encontraría a alguien más. Alguien que podría haberte hecho daño de verdad. Decidí seguirle el juego para protegerte y, con suerte, exponer sus acciones. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, una mezcla de alivio y miedo. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, dijo Alejandro con una sonrisa decidida, vamos a enfrentarnos a tu padrastro y a poner fin a esto de una vez por todas. ¿Estás lista? Tomé una respiración profunda, sintiendo por primera vez en semanas una chispa de esperanza. Sí, respondí. Estoy lista. Volvimos hacia donde Ramón esperaba impaciente. Su rostro se ensombreció al ver mi expresión cambiada, pero antes de que pudiera decir nada, Alejandro tomó la palabra. Señoras y señores, anunció con voz fuerte y clara, atrayendo la atención de todos los presentes. Lamento informarles que esta boda no se llevará a cabo. Un murmullo de sorpresa recorrió a los invitados. Ramón, con el rostro rojo de ira, dio un paso adelante. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, siseó? Alejandro se irguió en toda su estatura, dejando caer por completo la fachada de mendigo. Estoy poniendo fin a tu juego cruel, Ramón. Mi nombre es Alejandro Montero, y soy el CEO de Montero Enterprises. He estado investigando casos de abuso y manipulación como el tuyo durante años, y debo decir que este es uno de los más despreciables que he visto. El shock en el rostro de Ramón era casi cómico. Miró a su alrededor, buscando apoyo, pero solo encontró rostros confundidos y algunos claramente desaprobatorios. No sé de qué estás hablando, intentó defenderse Ramón. Esta es una boda privada y tú no eres bienvenido aquí. Pero Alejandro no se dejó intimidar. ¿Una boda privada? ¿O más bien un acto de crueldad contra una joven inocente? María, ¿por qué no les cuentas a todos cómo llegaste a esta situación? Sentí todas las miradas sobre mí. Por un momento, el miedo amenazó con paralizarme, pero luego vi a Alejandro asintiendo alentadoramente, y encontré la fuerza para hablar. Ramón, mi padrastro, me obligó a aceptar este matrimonio, comencé, mi voz temblando al principio pero ganando fuerza con cada palabra. Me amenazó,
me aisló de mis amigos y familia. Dijo que me casaría con un mendigo para enseñarme una lección, para demostrarme que no valía nada. Los murmullos entre los invitados se intensificaron. Vi rostros de horror, de indignación, y algunos de vergüenza por haber sido parte de esto. Ramón, viendo que perdía el control de la situación, intentó un último recurso desesperado. «Estás mintiendo», gritó. «Siempre has sido una niña problemática. Que esto es por tu propio bien». Pero su voz sonaba hueca, desprovista de la autoridad que solía tener sobre mí. Ya no le tenía miedo. Fue entonces cuando mi padre, que había permanecido en silencio todo este tiempo, dio un paso adelante. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una claridad que no había visto en años. «No, Ramón», dijo con voz temblorosa pero firme. «Eres tú quien ha estado mintiendo. He sido un tonto por permitir que esto llegara tan lejos. Mi hija, mi María, perdóname, cariño. He fallado en protegerte, pero eso se acaba hoy». Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora, pero por primera vez en mucho tiempo, no eran lágrimas de desesperación, sino de alivio y esperanza. Alejandro aprovechó el momento para dirigirse nuevamente a los presentes. Lo que han presenciado hoy es un intento de abuso y manipulación. Pero también han sido testigos de cómo la verdad y la justicia pueden prevalecer. Les pido a todos que sean testigos de lo que ha ocurrido aquí. Mientras hablaba, vi movimiento en la entrada de la iglesia. 2 hombres con trajes oscuros entraron, seguidos por un oficial de policía local. «Ah, justo a tiempo», dijo Alejandro con una sonrisa. «Señor oficial, me gustaría presentar una denuncia formal contra Ramón García por intento de matrimonio forzado, abuso emocional y chantaje». Ramón, viendo que su mundo se derrumbaba a su alrededor, intentó huir. Pero los 2 hombres de traje, que resultaron ser guardias de seguridad contratados por Alejandro, lo detuvieron antes de que pudiera dar más de 2 pasos. El oficial de policía se acercó, sacando unas esposas. «Ramón García, queda detenido. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en un tribunal de justicia». Mientras el policía continuaba leyendo sus derechos a Ramón, me volví hacia Alejandro, aún tratando de procesar todo lo que había ocurrido en los últimos minutos. «¿Cómo? ¿Por qué?», intenté preguntar, las palabras atropellándose en mi boca. Alejandro sonrió suavemente. «Cuando escuché a tu padrastro hablando de su plan en la plaza del pueblo, supe que tenía que hacer algo. He visto demasiadas injusticias en mi vida como para quedarme de brazos cruzados ante una más. Especialmente una tan cruel como esta». Mi padre se acercó a nosotros, sus ojos llenos de arrepentimiento y vergüenza. «María, mi niña, lo siento tanto. He sido un cobarde, un tonto. Dejé que el dolor por la pérdida de tu madre me cegara, y permití que ese hombre tomara el control de nuestras vidas. ¿Podrás perdonarme algún día?». Lo miré, viendo al hombre que alguna vez fue mi héroe, ahora quebrado pero intentando redimirse. Sin decir una palabra, lo abracé con fuerza, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Mientras los invitados comenzaban a dispersarse, algunos acercándose para ofrecer palabras de apoyo o disculpas por no haber notado lo que estaba sucediendo, Alejandro se dirigió nuevamente a mí. «María, sé que has pasado por una experiencia traumática y que llevará tiempo sanar. Pero quiero que sepas que no estás sola. Mi equipo legal está a tu disposición si deseas presentar cargos formales contra Ramón. Y si necesitas ayuda para retomar tus estudios o encontrar un trabajo, estaré encantado de ayudarte». Lo miré, abrumada por su generosidad. «¿Por qué harías todo esto por mí? Apenas me conoces». Alejandro sonrió, un gesto cálido y sincero. «Porque creo en la justicia, María. Y creo en dar segundas oportunidades a quienes las merecen. Tú mereces la oportunidad de vivir la vida que elijas, libre de manipulación y abuso». Mientras salíamos de la iglesia, el sol brillaba con fuerza, como si celebrara el triunfo de la verdad sobre la oscuridad. Miré a mi alrededor, a las calles del pueblo que siempre había conocido, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro estaba lleno de posibilidades. El camino hacia la recuperación y la sanación sería largo, lo sabía. Había heridas que tomarían tiempo en sanar,
confianza que necesitaría ser reconstruida. Pero por primera vez en meses, sentí que podía respirar libremente. Ramón ya no tenía poder sobre mí. Ya no era una víctima, sino una superviviente. Y con el apoyo de mi padre, de Alejandro, y de todos aquellos que habían sido testigos de mi liberación, sabía que podría enfrentar cualquier desafío que el futuro me deparara. Mientras caminábamos hacia la plaza del pueblo, dejando atrás la iglesia y todo lo que representaba, sentí una mano cálida sobre mi hombro. Era Alejandro, su rostro iluminado por una sonrisa de comprensión y apoyo. «Recuerda, María», dijo suavemente, «tu historia no termina aquí. De hecho, este es solo el comienzo de tu verdadera vida. Una vida de libertad, de elecciones propias, de sueños por cumplir. Y aunque el camino pueda ser difícil a veces, nunca olvides la fuerza que has demostrado hoy. Esa fuerza siempre estará contigo». Con esas palabras resonando en mi mente y en mi corazón, di mis primeros pasos hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, se veía brillante y lleno de esperanza. Los días que siguieron a la confrontación en la iglesia fueron un torbellino de emociones y cambios. Cada mañana, al despertarme, necesitaba unos segundos para recordar que ya no estaba bajo el control de Ramón, que era libre de tomar mis propias decisiones. Era una sensación a la vez emocionante y aterradora. Mi padre y yo nos mudamos temporalmente a un pequeño apartamento en el centro del pueblo. Alejandro, fiel a su palabra, nos puso en contacto con un equipo legal que nos ayudó a navegar por el proceso de presentar cargos contra Ramón y asegurar que no pudiera acercarse a nosotros. Las primeras semanas fueron las más difíciles. A pesar de la liberación, me encontraba luchando contra pesadillas recurrentes y ataques de ansiedad. La idea de salir a la calle, de enfrentarme a las miradas y los susurros de los vecinos, me aterrorizaba. Pero poco a poco, con el apoyo de mi padre y la ayuda de una terapeuta recomendada por Alejandro, comencé a dar pequeños pasos hacia la recuperación. Recuerdo vívidamente la primera vez que me atreví a caminar sola por la plaza del pueblo después de lo sucedido. Era una mañana soleada de primavera, y el aroma de las flores recién abiertas llenaba el aire. Con el corazón latiendo aceleradamente, salí del apartamento y me dirigí hacia el centro. Al principio, cada mirada que se cruzaba con la mía me hacía querer dar media vuelta y correr de vuelta a casa. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Dolores, la dueña de la tienda donde había comprado el vestido de novia, se acercó a mí con una sonrisa cálida. «María, querida», dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Qué alegría verte. ¿Cómo estás?». Su genuina preocupación me conmovió profundamente. Estoy mejor», logré responder, sintiendo como las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Dolores me abrazó con fuerza. «Todos estamos muy orgullosos de ti, cariño. Fuiste muy valiente. Y quiero que sepas que si alguna vez necesitas algo, lo que sea, mi puerta siempre estará abierta para ti». Ese pequeño gesto de bondad fue como un bálsamo para mi alma herida. Me di cuenta de que, a pesar de todo lo que había pasado, todavía había bondad en el mundo, personas dispuestas a tender una mano amiga. A medida que pasaban los días, fui redescubriendo mi pueblo, esta vez a través de los ojos de alguien que estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Cada calle, cada rincón, tenía un nuevo significado. La panadería donde Ramón había encargado el pastel de boda ahora era el lugar donde compraba mi pan favorito cada mañana. La plaza donde todo había comenzado se convirtió en mi refugio para leer y reflexionar. Mi relación con mi padre también estaba pasando por un proceso de sanación y redescubrimiento. Ambos estábamos aprendiendo a comunicarnos de nuevo, a derribar los muros que el dolor y el miedo habían construido entre nosotros. Una tarde, mientras compartíamos un café en la terraza de nuestro pequeño apartamento, mi padre me sorprendió con una pregunta. «María, ¿has pensado en retomar tus estudios?». La pregunta me tomó por sorpresa. Mis sueños de estudiar y tener una carrera parecían tan lejanos después de todo lo que había pasado. Pero al mismo tiempo, sentí una chispa de emoción ante la idea. «No lo sé, papá», respondí honestamente. «Una parte de mí quiere hacerlo, pero otra parte tiene miedo». «¿Y si no soy capaz?». Mi padre tomó mi mano y la apretó suavemente. «Eres más fuerte y capaz de lo que crees, hija. Has superado cosas que muchos no podrían imaginar.
Creo que puedes lograr cualquier cosa que te propongas. Sus palabras encendieron algo dentro de mí. ¿Y si realmente pudiera hacerlo? ¿Y si pudiera reclamar la vida que siempre había soñado? Fue entonces cuando recordé la oferta de Alejandro. Con manos temblorosas, busqué su tarjeta y marqué su número. Alejandro respondió al segundo timbrazo. María, qué alegría escucharte. ¿Cómo estás? Estoy mejor, gracias, respondí. Alejandro, ¿recuerdas que mencionaste algo sobre ayudarme a retomar mis estudios? ¿Esa oferta sigue en pie? Pude escuchar la sonrisa en su voz cuando respondió, por supuesto que sí. De hecho, estaba esperando que me llamaras por eso. ¿Qué te gustaría estudiar? Y así, con esa simple conversación, comenzó el siguiente capítulo de mi vida. Con la ayuda de Alejandro, pude inscribirme en la universidad local para estudiar psicología. Elegí esa carrera porque sentía que, después de mi experiencia, quizás podría ayudar a otras personas que hubieran pasado por situaciones similares. Los primeros días en la universidad fueron un desafío. Me sentía fuera de lugar, mayor que muchos de mis compañeros y con experiencias de vida que me separaban de ellos. Pero poco a poco, fui encontrando mi lugar. Descubrí que mi historia, lejos de ser un obstáculo, me daba una perspectiva única que enriquecía mis estudios y mis interacciones con los demás. Recuerdo vívidamente el día en que di mi primera presentación en clase. El tema era la resiliencia psicológica, y mientras hablaba, sentí como mi propia experiencia daba vida a las teorías y conceptos que estaba explicando. Al terminar, vi en los ojos de mis compañeros y profesores un nuevo respeto y comprensión. Fue durante esa presentación que conocí a Elena, una compañera de clase que se convertiría en mi mejor amiga. Ella se acercó a mí después de la clase, con los ojos brillantes de admiración. María, me dijo, tu presentación fue increíble. Se nota que realmente entiendes de lo que hablas. ¿Podríamos tomar un café algún día? Me encantaría hablar más contigo. Esa invitación a tomar café se convirtió en una amistad que me ayudó a sanar de maneras que nunca imaginé. Elena me mostró que era posible confiar de nuevo, que había personas en el mundo que podían ver más allá de mi pasado y apreciarme por quien era. A medida que avanzaba en mis estudios, sentí que estaba recuperando no solo mi educación, sino también partes de mí misma que creía perdidas. Cada nuevo concepto que aprendía, cada debate en clase, cada trabajo bien hecho, era un paso más en mi camino hacia la recuperación y el crecimiento. Pero no todo fue fácil. Hubo días en los que el peso de mis experiencias pasadas amenazaba con abrumarme. Días en los que las pesadillas volvían y me costaba concentrarme en mis estudios. En esos momentos, la terapia y el apoyo de mi padre, Elena y Alejandro fueron fundamentales. Alejandro, en particular, se convirtió en un mentor invaluable. Más allá de su apoyo financiero, me ofreció su tiempo y su sabiduría. Nuestras conversaciones, ya fueran sobre mis estudios o sobre la vida en general, siempre me dejaban sintiéndome inspirada y capaz de enfrentar cualquier desafío. Una tarde, mientras tomábamos un café en su oficina, Alejandro me sorprendió con una propuesta. María, dijo, he estado pensando. La fundación de mi empresa tiene un programa de prácticas para estudiantes de psicología. Trabajamos con comunidades desfavorecidas, ofreciendo apoyo y recursos. ¿Te interesaría participar? La oportunidad me emocionó y me asustó a partes iguales. ¿Estaba lista para ayudar a otros cuando todavía estaba en mi propio proceso de sanación? Pero entonces recordé todas las personas que me habían tendido una mano cuando más lo necesitaba, y supe que quería hacer lo mismo por otros. Sí, respondí con una mezcla de nerviosismo y determinación. Me encantaría participar. Las prácticas fueron una experiencia transformadora. Trabajar con personas que habían pasado por situaciones difíciles, verlas luchar y crecer, me ayudó a poner mi propia experiencia en perspectiva. Cada persona que ayudaba era como un espejo que reflejaba mi propio viaje de sanación. Recuerdo especialmente a Lucía, una joven madre que había escapado de una relación abusiva. Cuando la conocí, estaba asustada y desconfiada, muy parecida a como yo había estado no hacía mucho tiempo. A lo largo de nuestras sesiones, vi cómo poco a poco iba recuperando su confianza y su fuerza. Un día, después de una sesión particularmente emotiva,
Lucía me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo: María, no sé cómo agradecerte. Me has ayudado a ver que hay esperanza, que puedo salir adelante. Eres un ángel. Sus palabras me conmovieron profundamente. Me di cuenta de que, de alguna manera, mi dolorosa experiencia se había convertido en un regalo que podía compartir con otros. El sufrimiento que había pasado ahora me permitía tender puentes de comprensión y empatía hacia aquellos que estaban luchando por salir adelante. A medida que avanzaba en mis estudios y en mis prácticas, sentí que estaba encontrando mi propósito. Ya no era solo una víctima de las circunstancias, sino alguien que podía usar su experiencia para marcar una diferencia positiva en el mundo. El día de mi graduación fue uno de los más felices de mi vida. Ver a mi padre en la audiencia, con lágrimas de orgullo en los ojos, me llenó de una alegría indescriptible. Elena estaba a mi lado, sosteniendo mi mano y sonriendo. Y allí, en la primera fila, estaba Alejandro, el hombre que había cambiado el curso de mi vida con su acto de bondad. Después de la ceremonia, mientras celebrábamos, Alejandro se acercó a mí con una sonrisa. María, dijo, estoy increíblemente orgulloso de ti. Has recorrido un largo camino y has demostrado una fuerza y una determinación admirables. Tengo una propuesta para ti. Me explicó que quería expandir el programa de apoyo psicológico de su fundación y me ofreció un puesto como coordinadora del programa. Quiero que ayudes a diseñar e implementar programas de apoyo para personas que han pasado por situaciones similares a la tuya, me dijo. Creo que tu experiencia y tu formación te convierten en la persona perfecta para este trabajo. La oferta me dejó sin aliento. Era más de lo que jamás había soñado. Era la oportunidad de tomar todo lo que había aprendido, todo lo que había superado, y usarlo para ayudar a otros en gran escala. Sí, respondí sin dudarlo. Sí, acepto. Mientras miraba a mi alrededor, a mi padre, a Elena, a Alejandro, a todos los que me habían apoyado en mi viaje, me sentí abrumada por la gratitud y la esperanza. Había pasado de ser una joven asustada y sin opciones a una mujer fuerte, educada y con un propósito. Mi historia no terminaba aquí. De hecho, sentía que apenas estaba comenzando. Pero ahora sabía que, sin importar los desafíos que el futuro pudiera traer, tenía la fuerza y el apoyo para enfrentarlos. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré por la ventana hacia las estrellas brillantes en el cielo nocturno. Pensé en la joven que había sido, en todo lo que había pasado, en todo lo que había aprendido. Y sonreí, porque sabía que cada experiencia, cada lucha, cada triunfo, me había llevado a este momento. Un nuevo capítulo de mi vida estaba comenzando. Un capítulo lleno de posibilidades, de esperanza y de la determinación de usar mi voz y mi experiencia para ayudar a otros. Y estaba lista para escribirlo, una página a la vez.